Muy, pero muy buenos días, noches, tardes. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí. Estamos aquí en un programa más de Universo Sirius, un segmento muy querido por todos los que hacemos esta comunidad, Educación de la Nueva Era. Y hoy nuevamente recibimos a nuestro querido amigo Emilio, que bueno, si hay alguien que no necesita presentación en ámbitos de conciencia y espiritualidad, ese es Emilio, pero bueno, sin embargo, les comento a todos, por si hay algún distraído, alguna distraída, que es conferenciante, es economista, es escritor y lidera también junto a su equipo de dirección el prestigioso proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica, que tiene su sitio web en www.concienciasociedadistópica.com. Y bueno, Emilio es un referente y un ejemplo de firmeza, de compromiso, siempre eso lo destacamos en todo lo que respecta a temas de conciencia, obviamente, de bienestar integral, y comparte muchísimo conocimiento a través de conferencias, de libros, artículos que pueden encontrar en su blog El Cielo en la Tierra, que tiene aproximadamente o se superan las 10 millones de visualizaciones. Y más allá de sus conocimientos, como siempre destacamos, mantiene una conducta consciente a nivel personal, de respeto, de amabilidad, de humildad, de buena predisposición. Así que él ha tenido y tiene la humildad de acercarse a compartir a nuestro canal desde hace algunos años, algo por lo cual nos sentimos muy bendecidos al tener la oportunidad de difundir sus mensajes concienciales con plena autorización de su persona. Así que estamos muy agradecidos, siempre le agradecemos. Y Emilio, muy bienvenido nuevamente a tu casa, Educación de la Nueva Era, y es una bendición y un placer recibirte una vez más. Pues lo mismo te digo, Mariano, para mí es un placer volver a esta maravillosa ventana, siempre muy agradecido a tu hospitalidad y a tu disposición para poder compartir reflexiones de conciencia que son siempre importantes, pero con toda seguridad, con los momentos personales y colectivos que estamos viviendo, pues todavía más. Así que muchas gracias de corazón. Muchísimas gracias a ti por regalarnos tu valioso tiempo. Y antes de comenzar con el tema que nos convoca, ¿qué te parece si nos comentas, ya que mucha gente de nuestra comunidad querrá saber, porque siguen muy de cerca el proyecto Conciencia y Sociedad Distópica y todos tus contenidos también, pero nos gustaría comenzar, Emilio, con el estado actual y los próximos pasos del proyecto Conciencia y Sociedad Distópica? Pues con mucho gusto lo comparto, aunque sea con brevedad, por supuesto, Mariano. Durante este año, el objetivo fundamental del proyecto, después de la labor que venimos realizando en los años anteriores, del primer Congreso Internacional de Conciencia y Sociedad Distópica que ya desarrollamos con la participación de más de 5.000 personas, después de todo eso, este año 2023 era para nosotros muy importante para fundamentar, fortalecer y dar ya por asentado lo que hemos llamado la biblioteca del proyecto. Es decir, el proyecto nació con un libro precisamente, o poco después de su nacimiento plasmamos las ideas del proyecto en un libro que tuvo como título precisamente Conciencia y Sociedad Distópica, que es del año 2020. Lo publicó Ediciones Adalid, la editorial que desde entonces es nuestra editorial de referencia. Posteriormente, en septiembre del año pasado, sacamos nuestro segundo libro colectivo, De la distopía a la reevolución, que fundamentalmente complementa el primero en cuanto a prácticas de vida. Y nuestro objetivo era poner a disposición de todas las personas interesadas una biblioteca donde se abordaran los temas fundamentales para entender lo que está pasando en el mundo, la distopía que estamos viviendo, sus contenidos, pero también el qué hacer frente a esa distopía. Y en concreto definimos 9 libros para cerrar ese contenido. En esos 9 libros están los dos colectivos que acabo de compartir, uno tercero que ya hemos concluido y que saldrá en la primavera del 2024, que cierra el círculo hablando de las mentiras que este sistema fomenta, pero también es importante las certezas que oculta, porque no solo hay muchas mentiras que se fomentan, sino además hay mentiras que se ocultan. Y junto con esto, una serie de libros, podríamos decir, monotemáticos, porque estos que acabo de compartir son libros que tocan muchos palos y consideramos oportuno que en la biblioteca hubiera, insisto, textos monotemáticos. Hemos ido sacando, de hecho, en estos meses, desde octubre del año 2022 hasta el momento presente, hemos ido publicando en Ediciones Adalid un libro dedicado al COVID, monográficamente.
otro libro dedicado al cambio climático, una aproximación consciente, otro que tiene como temática la biodiversidad y la conciencia, igualmente otro que con el título Nublar la conciencia de lo real, lo que hace es analizar las técnicas del sistema de manipulación del inconsciente colectivo fundamentalmente. Hemos sacado otro que está recién salido, que es el vórtice Fibonacci, que con ese telón de fondo que tiene mucho aparato matemático, ¿no? Pero intentamos poner de manifiesto la deriva, ¿no? La deriva autodestructiva que este sistema tiene en el contexto de la distopía. Y nos quedará por publicar el que tenemos previsto que salga a finales de año sobre la inteligencia artificial, la 10ª inteligencia, y el que citaba anteriormente, que aparecerá en la primavera del 2024, sobre la distopía, las mentiras que fomenta y las certezas que oculta. Así que ese ha sido, Mariano, un elemento clave para nosotros. Nos parecía importante dar un contenido, además, que no solamente fuera acompañado, como tú muchas veces nos has facilitado, ¿no? A través del compartir de vídeos, sino que hubiera textos que puedan servir de reflexión, que puedan servir de fundamento para una práctica de vida, etcétera. Igualmente, lo que, aparte de esa biblioteca, otro eje fundamental del proyecto ha sido definir por dónde vamos a andar en los próximos años. Y la conclusión a la que hemos llegado y que va a enfilar nuestra trayectoria en el corto y medio plazo es lo que hemos llamado la Agenda 2032. Todos sabemos que hay una Agenda 2030. Podríamos decir que la Agenda 2030 es la de ellos, no es la del sistema, con todo lo que ello conlleva. Y consideramos importante que si ellos están a lo suyo, nosotros estemos a lo nuestro. Y a partir de ahí, ese será nuestro eje de trabajo, el definir una Agenda 2032 consciente que nos permita, tanto desde el punto de vista individual como colectivo, vivir de otra forma, afrontar todas las situaciones que tenemos delante de una manera distinta y una práctica de vida personal y social que nos dé una vida abundante y que nos permita vivir de una manera diferente a la distópica y alienada que el sistema promueve. Y en ese contexto, y concluyo, Mariano, dado que ponemos el acento en esa Agenda 2032, hemos decidido convocar una nueva edición, es decir, vamos a hacer un segundo Congreso Internacional de Conciencia y Sociedad Distópica que tendrá precisamente la Agenda 2032 como elemento clave, como telón de fondo, y que desarrollaremos en noviembre del año 2024. Así que ya cuando comience el año 2023 empezaremos a dar difusión a ese congreso. Y esto, dicho de una forma sucinta, aunque me he alargado quizás demasiado, constituyen los referentes fundamentales de por donde anda el proyecto y lo que es también su horizonte venidero. Bueno, enhorabuena, enhorabuena por todo lo compartido hasta ahora y por todo lo que viene, todo contenidos muy interesantes, proyectos muy interesantes, como por ejemplo el segundo Congreso Internacional, que como bien has mencionado será en noviembre. Así que la verdad que vamos a tener bastante material y hace falta en estos tiempos por lo que has mencionado, ¿no? Tanto a nivel colectivo como individual se necesita tener un mayor discernimiento para plasmar en la vida cotidiana un estilo de vida consciente, ¿no? Y también muchas, pero muchas felicidades y ya metiéndonos en el tema que nos convoca, este nuevo libro que se llama El universo según la astrofísica y la espiritualidad. Bien, que bueno, gracias Emilio que por tu generosidad de compartir conmigo el libro, tuve la oportunidad de leerlo. También extiendo el agradecimiento a tu esposa Lola, que fue partícipe de esta gran obra, una de las más significativas de los últimos tiempos, si bien todos los libros son importantes, pero bueno, hemos hablado antes y me has mencionado que es un libro significativo y ya lo vamos a desarrollar por qué, ¿no? Y déjame decir, Emilio, a la gente que es un libro editado, bueno, en este mes, en octubre de 2023, más allá de que ya estamos entrando en noviembre, está recién salido por Editorial Consciente, con 230 páginas, muy nutrido, muy interesante, muy profundo, y tiene un propósito muy ambicioso, que es unificar o integrar la versión científica a través de la astrofísica y la versión también de las enseñanzas fundamentales de la sabiduría perenne, ¿no? O sabiduría primordial o verdad universal,
que básicamente, como todos sabemos, son los principios compartidos y en los que mayoritariamente coinciden todos los sabios y sabias, y también científicos y científicas también de todas las tierras y todos los tiempos, ¿no? En relación a cuestiones como, no sé, qué es lo que precedió al universo, su inicio, qué es aquello que mantiene su evolución. Y para esto el libro consta de dos partes bien definidas. La parte uno con toda la información científica recapitulada, muy interesante, a lo largo de 6 capítulos, y una segunda parte de 3 capítulos con todo lo vinculado a esta sabiduría primordial. Y también tiene un cierre con conclusiones de las semejanzas y las diferencias entre estos dos grandes campos, ámbitos, que es muy importante unificarlos. No sé si coincidirás conmigo, Emilio, porque algo que define a esta sociedad distópica, a esta sociedad conflictiva que siempre hablamos, es la dualidad, ¿no? Es la conciencia de separación, y estamos poco a poco ingresando en la conciencia de unidad. Esto es algo que, bueno, lo vamos viendo muy de a poco a nivel humanidad, a nivel masa, ¿no? A nivel, o sea, cuando pasan los años lo vamos viendo, hay mucha más gente ingresando en la conciencia de unidad, que ya fue mencionado inclusive por grandes sabios de la historia, entre ellos Jesús de Nazaret, que es el estado de conciencia que terminará con el conflicto en el mundo entre los seres humanos. Y fue esa la idea esencial del libro, Emilio, unificar estos grandes campos de estudio. El libro que has resumido magníficamente, Mariano, nace efectivamente como una indagación en orden a conocer en el momento presente hasta qué punto hay una similitud entre lo que la ciencia de vanguardia nos enseña acerca del universo y lo que nos señalan las tradiciones espirituales de todas las épocas y culturas. Cuando hablamos de ciencia de vanguardia, estamos hablando de astrofísica, fundamentalmente. Cuando hablamos de lo que nos dicen las tradiciones, pues efectivamente, las tradiciones espirituales, pues efectivamente, como tú muy bien has apuntado, se trata de ir al núcleo duro, ¿no? Al mensaje que está ahí en el núcleo duro de todas las tradiciones y que es coincidente entre las diversas tradiciones y tiene que ver con esa sabiduría primordial, esa sabiduría perenne, donde se encuentran los principios fundamentales que rigen la vida, la existencia y el propio universo. Y a partir de ahí, este acercamiento desde lo científico y lo espiritual al universo, hacerlo no solamente pensando en el universo actual, sino un acercamiento a lo que es el propio origen del universo, en primer lugar, en cuanto a lo que precede, lo que hay antes del universo, que es lo que nos dice la ciencia, que nos dice la espiritualidad. En segundo lugar, el arranque, cómo se origina, cómo surge el propio universo. Y en tercer lugar, cómo evoluciona. Con lo que estamos hablando de ciencia y de espiritualidad, y estamos hablando de 3 campos temáticos: lo que precede al universo, lo que ocasiona su origen y cuál ha sido su evolución. A partir de ahí, tú lo has dicho muy bien, la primera parte lo que hace es sintetizar lo que la ciencia moderna, la astrofísica, nos enseña. Tanto mi esposa como yo, que somos coautores, somos apasionados de la astrofísica, la estudiamos en profundidad, hemos realizado estudios y a partir de ahí lo que hemos intentado es resumir de la forma más amena posible algo que es árido y que es difícil de encontrar en un único texto, que son los principales postulados, las principales proposiciones de la ciencia contemporánea que resume, insisto, lo que precede el origen y la evolución del universo. Todo eso nos ha ocupado la primera parte del libro, como tú decías, en 6 capítulos. El libro tiene una segunda parte que es lo mismo, pero a ver qué nos dice la espiritualidad a través de ese núcleo profundo de sabiduría perenne y primordial que estamos compartiendo. Y finalmente, pues una vez que tengamos elaborado la primera y la segunda parte, hacernos la pregunta: ¿hay coincidencias? ¿Hay similitudes? ¿Son todo diferencias? ¿Hay más diferencias que similitudes o viceversa? ¿No? Y de eso nos ocupamos en el capítulo de conclusiones, ¿no? Y la verdad es que para nosotros ya teníamos esa intuición, porque es lo que los sabios y sabias nos han dicho siempre, ya teníamos esa intuición, pero lo cierto es que se puede constatar fehacientemente la gran similitud que hay entre lo que nos dice la ciencia
en el momento actual sobre el universo y lo que nos aportan las tradiciones espirituales. Una enorme similitud. Creo que este es el resultado, por así decir, más contundente de lo que es el libro. Insisto que ya los sabios y sabias nos han hablado que realmente la espiritualidad y la conciencia, la ciencia, la filosofía y las artes como exposición de la cultura, que al fin y al cabo en su acepción original es cultivo del alma, caminan de la mano. Pero también es verdad que en este mundo tan dual, tan roto, ¿no? Tan fragmentado, y donde también ha habido una época, ¿no? A partir del siglo XVIII hasta el siglo XX, donde la ciencia parece que se había apartado de lo espiritual y que incluso no solamente había un apartamiento, sino que había un divorcio, ¿no? Tremendo, ¿no? En una pareja que históricamente se había llevado bien, pero que, sin embargo, a partir del 1800 fundamentalmente se convirtió en un desastre, en una lucha, ¿no? En una pareja rota. Pues bien, se puede comprobar cómo hoy día ese divorcio está siendo superado y nos encontramos en un momento muy interesante porque además, y concluyo, la comprensión de esto que acabo de compartir, lo que la ciencia y la espiritualidad nos dice sobre lo que precede el universo, su origen y su evolución, y las similitudes, el comprobarlas que hay entre los postulados científicos y espirituales, nos aportan referencias muy importantes para nuestra vida cotidiana. Antes hablábamos, ¿no?, de la importancia de la práctica de vida. Pues bien, podríamos decir que el libro también tiene este propósito, el que nos sitúa en el marco de la existencia, el marco de la vida en general y el marco de nuestra propia vida, que no es una vida que debiera caer en el materialismo y en lo superficial y en la apariencia, sino que atendiendo a lo que nos dice la ciencia y lo que nos dice la espiritualidad, debería enfatizar mucho más la esencia, ¿no? Nuestro ser profundo y una coherencia de vida que esté ligada precisamente a ese ser verdadero que cuando tenemos todos estos elementos científicos y espirituales sobre la mesa se pone claramente de manifiesto. El ser humano es una perfecta conjunción de lo perecedero y de lo imperecedero, y este libro modestamente creo que pone también un grano de arena importante con relación a ello. Sí, la verdad que sí, Emilio, muy buena la temática elegida, porque aparte, como todos sabemos, la toma de conciencia también tiene mucho que ver con el conocimiento de dónde es que estamos, ¿no? El conocimiento del universo, su tamaño, qué precedió, cómo arrancó, cuál fue su inicio, cómo seguiremos, cuál será su evolución, si va a terminar, si no va a terminar. Eso también forma parte de la toma de conciencia. Y también, como tú mencionabas, esto de la separación entre la ciencia y la espiritualidad, también es reflejo de una separación entre seres humanos, la separación de nosotros mismos con nuestro ser, es un reflejo también porque esa separación en lo profundo forma parte del mundo del ego, ¿no? Este hecho de ubicarse dentro de un ámbito para juzgar al otro o para diferenciarse o para especializarse por inseguridad, ¿no? O sea, tiene mucho que ver el apego, ¿no? Aferrarse a algo por Mm. inseguridad, separarse, y es algo que, como todos sabemos, Emilio, tanto tú como yo, como todos los que nos están escuchando, en última instancia eso sabemos que conduce a la lucha, conduce a la violencia, y es lo que estamos viviendo, en cierta forma, en esta generación humana, en esta transición a una nueva humanidad. Y en estos tiempos no conviene, nosotros también en el canal, cuando evaluamos los contenidos, y por eso también hay muchos contenidos tuyos, Emilio, porque no conviene proyectar dualidad, no conviene proyectar separación, losers, winners, buenos, malos, o gente de alta conciencia, baja conciencia, dormidos, despiertos, sino más bien integración, fomentar la unificación, y qué mejor que intentar integrar en esta obra la ciencia y la espiritualidad, que de un tiempo a esta parte comenzaron a reconciliarse. Tú has sido también un gran aporte porque has hablado de muchas cuestiones. Yo te he escuchado conferencias de 2010 o 2011 o 2012 también, donde hablabas del vacío y también citas mucho a Einstein también. Mm. Entonces, porque claro, con algunos experimentos y teorías y también con la teoría de la relatividad y con la física cuántica, se fue reconciliando, como tú bien mencionabas,
Pero sabemos que durante siglos han ido por diferentes caminos bien separados, ¿no? Entre el siglo XVI, XVII, XVIII, aunque antes sabemos que iban de la mano, porque bueno, hay grandes científicos antiguos con un profundo saber científico, así que felicitaciones, felicitaciones por retomar, intentar, sí, que este divorcio, como tú mencionabas, sí, haya una reconciliación y caminen de la mano porque la ciencia es un recurso más para entender nuestra divinidad. Y ya un poco, claro, profundizando sobre algún tema concreto que sabemos que está muy bien profundizado en el libro e invitamos a todos a adquirirlo y a profundizar, pero bueno, ya aprovechando que tú estás en estos minutos que te tenemos aquí y apelando a tu poder de síntesis, porque son temas muy complejos lo que tú tratas en los libros, quería preguntarte, Emilio, cuáles son las diferentes versiones acerca de lo que dio origen y lo que impulsa al universo, ¿no? Según la astrofísica y también la espiritualidad, o, bueno, las enseñanzas estas de la sabiduría perenne o la sabiduría primordial. Creo que cuando hablamos en primer lugar de la ciencia, en particular de la astrofísica, la mayoría de las personas que compartan este vídeo contigo y conmigo, Mariano, han oído hablar del Big Bang. Y el Big Bang, pues durante una época, para la ciencia, suponía toda la explicación que se daba sobre el inicio mismo del universo. No obstante, muchos científicos hace ya décadas se han planteado que eso de que el Big Bang surgiera por casualidad, los científicos decían que era una singularidad para Mm, no tener que meter en mm, camino de 11 varas, pero eso para un científico no es sostenible, es decir, hay que preguntarse con profundidad, ¿no? Oye, y el Big Bang de dónde surge un fenómeno tan tremendo del que el universo se origina, de dónde surge. A partir de ahí, seguro que en nuestro coloquio, en nuestro diálogo, podremos barajar algún elemento más, pero yendo exactamente a lo que tú me has preguntado, a partir de ahí la ciencia ha ido haciendo una labor de indagación, de investigación, también intentando comprobar hipótesis con la información que van dando las ondas espaciales que vamos mandando, la información cada vez más completa que nos dan nuestros observatorios astronómicos, etcétera, etcétera. Y eso le ha permitido irse acercando a un hecho. Y cuando hablamos de lo que dio origen, como tú me acabas de plantear, al universo, se plantean la existencia de algún tipo de vacío preexistente, algún tipo de vacío preexistente. La ciencia todavía no es algo que haya definido con precisión, pero intuye, entrevé, vislumbra, podríamos decir, que hay algo previo al universo que se acerca al concepto de vacío, aunque ese concepto de vacío, que rompe mucho, ¿no?, nuestros moldes mentales, la ciencia todavía tiene que definir, tiene de alguna forma que ir aproximando más a su contenido. Y eso sí, lo que se atreve a decir la ciencia es que en ese vacío preexistente existe la vibración y la coexistencia del vacío y de la vibración, o por decirlo de una forma más atinada, la existencia de un vacío que vibra, es lo que está en el origen mismo del universo. Lo cual también tiene mucho que ver con es un vacío que vibra, pero donde todo además está como en simetría, donde todo está en equilibrio, ¿no?, donde todo está como en una situación de todo en potencia, en perfecta armonía, y lo que viene después con el universo sería que esa simetría va como dando lugar a pares de opuestos, a una asimetría que da lugar a todo lo que conocemos como el universo actual. Es decir, que en definitiva, y por sintetizar, la ciencia se acerca a la existencia de un vacío preexistente que tiene una calidad o una naturaleza vibratoria. Y en cuanto a lo que la espiritualidad de todos los tiempos nos ha dicho al respecto, pues se resume en un término que es un término latino, pero que compendia muy bien lo que han sido las aportaciones de todas las tradiciones espirituales, que es el vacío plenum, el vacío plenum. Es decir, la espiritualidad también entiende que lo que da origen
a el universo, a la existencia, a la vida, etcétera, es algún tipo de vacío, aunque la espiritualidad le da un apellido. A ese vacío le llama vacío plenum, lo cual en principio también rompe esquemas mentales, porque si es vacío, ¿cómo va a ser plenum, verdad? Y a partir de ahí el ejemplo mejor que las personas que históricamente se han ido acercando a esta visión que da la espiritualidad de que todo tiene su origen en un vacío plenum, lo podemos encontrar para que las personas que nos siguen, Mariano, lo puedan entender con facilidad, lo pueden encontrar en el número cero. Es decir, el número cero es cero, por supuesto, cero, es vacío, podríamos decir, no es el símil que podemos usar para acercarnos al vacío. Cero, nada. Pues bien, matemáticamente se puede demostrar que el uno con signo positivo y el uno con signo negativo es cero. Es decir, que el cero contiene al uno menos uno, pero también al 2 y al menos 2 y al 3 y al menos 3 y así podíamos seguir, el millón menos un millón, el cuatrillón menos el cuatrillón. Es decir, matemáticamente, con las ecuaciones famosas, se puede demostrar que el cero contiene todos los números siempre que estén en equilibrio, es decir, siempre que estén con el signo positivo y con el signo negativo, lo cual se parece mucho a esa simetría de la que habla la ciencia y que en terminología antigua, por ejemplo en terminología hindú, se llaman los tattvas, es decir, que en ese vacío plenum todo está en perfecto equilibrio, esos tattvas, uno menos uno, dos menos dos, todo está en perfecto equilibrio, con lo cual, conteniendo todo, sin embargo, en paralelo es vacío. Diríamos que, por tanto, hacia la pregunta fundamental de qué es lo que da origen, ¿no?, e impulsa al propio universo, hay una coincidencia actual de ciencia y de espiritualidad y tiene que ver con el vacío. Y un vacío que, siendo vacío, tiene las características como para dar lugar a lo que el universo es y a lo que el universo significa. Qué placer, Emilio, escucharte hablar sobre, para todos, escucharte hablar sobre este libro, El universo según la astrofísica y la espiritualidad, que estoy leyendo hace una semana. Y hablabas del vacío, ¿no? O sea, antes, tanto la ciencia como la espiritualidad coinciden que la energía esencial o lo que había antes era un vacío. Y pensaba, Emilio, si lo podemos relacionar con la meditación, en espiritualidad se le da también mucho valor al silencio, ¿no? Se hacen retiros de silencio inclusive. En el budismo, recuerdo la palabra o el estado de vacuidad, ¿no? O vaciar la mente, básicamente, sin ningún tecnicismo, se habla mucho de vaciar la mente. Se intenta conectar con la meditación, con esa energía primigenia, Emilio. Fíjate que cuando hablamos del vacío como causa de todo, podríamos decir, recordando palabras de San Juan de la Cruz, él dice, percibo la existencia de aquello que no tiene origen y es origen de todo lo originado. Eso que no tiene origen, la ciencia y la espiritualidad coinciden en que su naturaleza es el vacío, con lo que, afianzando más todavía los argumentos desde el punto de vista de la conciencia, Mm. podríamos decir que eso que llamamos Dios, eso que en el diccionario de la Academia Española de la Lengua se llama Dios, eso que es la divinidad está relacionada con ese vacío. Es decir, que la divinidad es algo, pero ese algo tiene una naturaleza que rompe nuestros esquemas mentales porque tiene ese vacío como sustancia, como característica fundamental. Y esto, de una forma u de otra, efectivamente, ha estado presente en las aportaciones de grandes sabios y de grandes sabias y de grandes tradiciones. Entonces, claro, esas tradiciones nos dicen aquello que no tiene origen, que tiene esta cualidad o naturaleza de vacío, al ser origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Es decir, aquello, por no llamarlo Dios, las tradiciones antiguas, los principios lo llaman aquello, para no encajarlo en un concepto mental, aquello que no tiene origen es origen de todo lo original.
Y al ser origen de todo lo originado, forzosamente, ineludiblemente, ha de encontrarse presente e inmanente en todo lo originado. Dicho esto, si aquello tiene una naturaleza que se aproxima a lo que nosotros llamamos vacío, como aquello está presente en todo lo originado, incluidos los seres humanos, la presencia de aquello en ti y en mí, que las tradiciones han llamado de muchas maneras espíritu en la tradición occidental, Atman, ¿no?, en la tradición oriental, esa presencia de aquello que no tiene origen en ti y en mí, también es la presencia del vacío. Con lo que podríamos decir que nuestro ser más íntimo, en nuestro ser más íntimo, inmortal y verdadero, está presente también el vacío. Con lo que a través, por ejemplo, como tú muy bien has dicho, de la práctica de meditación, que consiste en conectar y en subir nuestra divinal esencia, ese vacío se hace presente. Y esto enlaza perfectamente, efectivamente, con el concepto de vacuidad, del que nos habla el budismo, coincide perfectamente con sunyata, que es un término que se utiliza en el hinduismo y en sánscrito para advertirnos de que cuando entramos profundamente en nosotros, lo que nos encontramos es eso que rompe los moldes mentales y que tiene que ver con el vacío, o lo encontramos también en la mística árabe, a través del sufismo, en la mística cristiana, a través de grandes personajes como Teresa de Jesús, Fray Luis de León, Miguel de Molinos, San Juan de la Cruz, y en particular en la obra completa, fundamentalmente la poética de San Juan de la Cruz, hay muchas referencias a esta especie de vacío que él también liga al desalojo, ¿no?, que conlleva la experiencia espiritual. Así que por fuerza, antes decíamos, Mariano, que tener conocimiento de este tipo de cosas no es algo teórico, sino que debemos buscarlo, esa sed de verdad, debemos buscarla porque nos informa, nos da pistas sobre lo que somos y sobre cómo vivir la vida. Y fíjate que al hilo de lo que tú acabas de reflexionar, efectivamente, esa vacuidad, ese vacío en el que coinciden ciencia y espiritualidad, también nos da una serie de pistas de lo que realmente somos y nos pone también de manifiesto la importancia y la significación de prácticas como la meditación. Genial, genial, Emilio. Y me preguntaba también, se habla mucho de lo que es la manifestación o lo que es el surgimiento de la vida, ¿no? Y en base a esta temática, ¿no? La manifestación, la materialización o cómo surge la vida, ¿qué es lo que nos dicen resumidamente? Yo sé que en el libro está en profundidad, pero resumidamente, ¿qué es lo que nos dicen la astrofísica y la espiritualidad en este proceso de manifestación de la vida en el universo? Pues aquí también, no podía ser de otra forma, por lo que venimos diciendo, hay una gran coincidencia. En Mm. cuanto que tanto astrofísica como espiritualidad nos dicen que hay un factor de arranque y tres fases. Un factor de arranque y tres fases. Factor de arranque, ¿a qué me refiero con factor de arranque? Bueno, pues si aquí tenemos a aquello que no tiene origen, que tiene una cualidad o vibratoria y una naturaleza de vacío, esto que no tiene origen, ¿cómo se pone en marcha el proceso? Este sería el factor de arranque. ¿Cómo se pone en marcha el proceso de creación, de manifestación que da lugar al universo? Y una vez que se ha puesto en marcha, ¿qué fases recorre? Que, insisto, ambas, ciencia y espiritualidad, coinciden en que hay tres. Vamos entonces brevemente, voy a exponer brevemente, el factor de arranque, según la astrofísica y la espiritualidad, y las tres fases, una vez que el proceso ha arrancado, según la astrofísica y la espiritualidad. Con relación al factor de arranque, la ciencia nos dice que es la fluctuación del vacío, la vibración, la fluctuación del vacío. Como antes decíamos, ese vacío preexistente vibra y la vibración del vacío, la vibración en una zona del vacío, desencadena el proceso de creación. En cuanto a la espiritualidad, nos dice exactamente lo mismo. La espiritualidad oriental habla de la emanación como factor de arranque. Y en la espiritualidad occidental lo encontramos maravillosamente definido en los evangelios cristianos, más concretamente en el evangelio más místico de los cuatro grandes evangelios cristianos, que es el evangelio de San Juan. ¿Cómo comienza el evangelio de San Juan?
Pues nada más que comencemos a leerlo. Capítulo 1, versículo 1 nos dice, al principio fue el verbo, es decir, la vibración. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es decir, aquello que no tiene origen, su vibración, por eso se dice el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, porque es la propia vibración de aquello que no tiene origen lo que desencadena el proceso. Con lo que diríamos que como factor de arranque hay una coincidencia. La astrofísica percibe la fluctuación del vacío y la espiritualidad nos habla del verbo, de la vibración íntima de aquello que no tiene origen. A partir de ahí se pone en marcha la manifestación, la creación, el arranque y el desenvolvimiento del universo. La ciencia nos habla de tres grandes fases. A partir de esa fluctuación del vacío, nos habla de tres grandes fases. La primera es lo que la astrofísica denomina la inflación cósmica. Para entendernos sería como si en el vacío preexistente la fluctuación del vacío, la vibración, diera origen a una especie de globo, hablándolo más coloquialmente y en tono de broma, un grano que sale sobre el vacío como consecuencia de la propia fluctuación del vacío. A eso es lo que la ciencia denomina la inflación cósmica. Primera fase, inflación cósmica. Segunda fase, la inflación cósmica se completa, es decir, ya se da la configuración de ese globo y una vez que se ha completado esa inflación cósmica, se detiene, ya no se sigue expandiendo, sino que detiene, y esa detención hace que la carencia de movimiento, la ralentización, mejor dicho, del movimiento, origina en el seno de la inflación cósmica un recalentamiento. Esa es la segunda fase, el recalentamiento dentro Mm. de la propia inflación cósmica. Y ese recalentamiento es lo que da lugar al Big Bang. Es decir, el célebre Big Bang sería Ujú. consecuencia del recalentamiento dentro de la inflación cósmica. E incluso se nos dice que dentro de esta fase del Big Bang hay un periodo como todavía de configuración y es fundamentalmente a partir de lo que la ciencia estima que son 380.000 años después del Big Bang, cuando ya el universo empieza a adquirir la forma, los componentes, los elementos, que tanto desde el punto de vista de partículas, etcétera, que conocemos en el momento actual. Cuando nos vamos a la espiritualidad, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues bien, partiendo del verbo, la espiritualidad nos habla de que lo primero que sucede es precisamente el surgimiento de una especie de espacio superpuesto al propio vacío. Lo que la ciencia habla de la inflación cósmica, la antigua espiritualidad lo llama el huevo de la creación. Es un término más poético, pero dice exactamente lo mismo. La vibración del vacío, el verbo, es como si el vacío fuera un suelo inmenso, suprainfinito, y la vibración del vacío definiera sobre ese suelo inmenso una alfombra que ni mucho menos abarca todo el suelo, sino una parte del suelo. Eso es lo que se llama, en términos espirituales, el huevo de la creación, muy semejante a la inflación cósmica que nos habla la ciencia. A partir de ahí, se nos indica por parte de la espiritualidad que la segunda fase es que ese tapete, ese huevo de la creación, como dice la ciencia, se recalienta. Concretamente, la espiritualidad habla de que hay una reverberación. Es decir, la propia vibración del vacío reverbera como si fuera un eco, produciendo un eco sobre el propio vacío. Y eso da lugar a la segunda fase que se parece a ese recalentamiento del que nos habla la ciencia. Y finalmente, la espiritualidad nos habla que esa reverberación del vacío en el propio vacío, esa reverberación en el seno del huevo de la creación, da lugar al universo tal como lo conocemos, que además tiene como dos grandes fases, la primigenia y después ya su asentamiento, que tiene que ver con esos 380.000 años que nos enseña la ciencia. Es decir, en definitiva, podríamos decir, Mariano, para terminar y que se pueda entender mejor, que en cuanto al proceso de manifestación, tanto la ciencia como la espiritualidad nos hablan de que sobre ese inmenso vacío preexistente, lo primero que se hace, voy a poner un símil que creo que es fácil de entender, aunque sea coloquial,
lo primero que se hace es delimitar el terreno que vamos a cultivar. Es decir, es como si fuéramos propietarios, valga la broma, de un terreno inmenso. Se Ujú. acerca la campaña agrícola y vamos a decidir qué parte de ese terreno inmenso vamos a cultivar. Pues bien, la inflación cósmica o el huevo de la creación definen la parte del terreno, el huevo, el globo que vamos a cultivar. Esa sería la primera fase, después de la fluctuación del vacío, después del verbo. La segunda fase que viene después, pues siguiendo con este símil agrícola, podríamos decir que es la preparación del terreno. Ya hemos delimitado el terreno que vamos a cultivar, ahora ese terreno que hemos delimitado vamos a prepararlo, vamos a abonarlo, vamos a prepararlo para que sea un terreno válido, ¿no? para el cultivo. Y por fin la tercera fase y última sería la semilla. Es lo que vendría ya con el Big Bang, es lo que vendría ya con la configuración después del recalentamiento, después de la reverberación. Y ambas, esas tres fases que acabo de compartir, delimitación del terreno a cultivar, preparación del terreno que hemos delimitado y echar la semilla dando lugar ya a la cosecha, por decirlo también coloquialmente, hay una coincidencia perfecta entre astrofísica y espiritualidad. Sí, muy claro, Emilio, admiramos tu claridad y síntesis de un tema, como verán, queridos amigos y amigas, de un tema bastante complejo y no muy fácil de digerir y procesar, pero sin embargo, con la claridad de Emilio, la verdad que nos ayuda bastante. Recordamos que mucho más de todo lo que nos está compartiendo Emilio está en esta reciente publicación que seguramente verán en pantalla en la portada, ¿no? Esta publicación, esta edición a nivel escrito que se llama El Universo según la astrofísica y la espiritualidad, que es un libro editado en el mes de octubre, recientemente editado por la editorial Consciente de, obviamente, de Emilio Carrillo y de Lola Rumi, con 230 páginas, así que se imaginarán que hay mucho más para profundizar. Y yéndonos un paso más, Emilio, es verdad que no sé, esta hipótesis que el universo se expande para contraerse y para morir en algún momento, ¿qué menciona al respecto de esta cuestión, de esta hipótesis, la astrofísica y la espiritualidad? ¿Se coincide? ¿No se coincide? ¿Cómo es el tema? Ciertamente, a partir de ese arranque, hemos hablado de todo el proceso, ¿no? A partir de ese Big Bang del que habla la ciencia, que ya hemos explicado que no es casual, sino que tiene detrás un proceso bastante laborioso. Una vez que se pone en marcha, el universo se va expandiendo y se nos dice que en la espiritualidad que ese universo se irá expandiendo, expandiendo, hasta que rellene el globo, hasta que rellene por completo el huevo de la creación. Y que Mm, llegado a ese punto se empezará a contraer. Sabemos por la ciencia que todavía el universo se está expandiendo. El ujú. universo tiene ya 14.000 millones de años de vida, según la ciencia, aproximadamente. Los científicos calculan que le quedan otros 14.000 millones, aproximadamente como si estuviera en el Ecuador, dice la astrofísica, de su proceso de configuración, y además lo está haciendo cada vez más rápido, curiosamente. Es decir, el universo se expande y se expande a una enorme velocidad. Por cierto, nota a pie de página, Mariano, es una de las muchas cosas curiosas que los lectores pueden encontrar en el libro. Hay un principio físico que creo que todos o muchos conocemos, y es que dentro del universo no se puede superar la velocidad de la luz. Einstein en sus fórmulas de la teoría de la relatividad puso de manifiesto que la velocidad de la luz no se puede superar. Pues bien, no se puede superar dentro del espacio, pero el espacio sí se está expandiendo a una velocidad mayor que la de la luz, curiosamente, Mm. aproximadamente y como media 6 veces más que la velocidad de la luz, y se está expandiendo. Ahora bien, la espiritualidad nos dice que llegará un momento en el que esa expansión se detendrá y se producirá una contracción. A la expansión, en el lenguaje oriental se le llama Manvantara, y al proceso de contracción le llaman Pralaya. Pues bien, la ciencia nos dice exactamente lo mismo. El proceso de expansión está motivado por el Big Bang y habrá un momento determinado
que se ha acuñado en la ciencia otro término que lo resume, que es el Big Crunch. El Big Bang es la expansión, la gran expansión, el Big Crunch es la gran contracción, con lo que en la ciencia también nos habla de que el universo, llegado un momento de su proceso evolutivo, empezará a contraerse hasta, entre comillas, desaparecer. A partir de ahí se abre un tema muy interesante. ¿De verdad desaparece el universo? Después de decenas de miles de millones de años de haber existido, ¿deja de existir? La espiritualidad, ¿qué nos dice? Nos dice que el universo realmente nunca deja de existir, sino que el universo, cuando se ha expandido y se contrae, la contracción del universo no significa la desaparición, sino que lo que significa es que todo lo que ha aparecido, todo lo que se ha manifestado, es como si al cero, te hablábamos, se le hubiera roto un agujero y los números han empezado a salir y han configurado el universo. Lo que en la bolsa del cero está en equilibrio, el 1 y el -1, el 2 y el -2, el proceso de la vibración del verbo hace que los números salgan, cada uno por un lado, y eso da lugar a la realidad manifestada. Y lo que se nos dice en la espiritualidad, también en la ciencia, es que todo eso volverá al saco del cero. Pero que vuelva al saco de cero no significa que desaparezca. Lo que significa que lo que estaba en equilibrio y simetría y ahora está en asimetría, al contraerse vuelva a estar en simetría, pero no porque muera, sino porque pasa a un estadio distinto. Fíjate, ese gran sabio sufi que fue Bib Arabi nos dice, hay que verlo como lo que sucede con el sol. El sol sale y el sol se pone. Pero que el sol salga y el sol se ponga no significa que el sol deja de existir. El sol sigue existiendo. Al universo, él decía que es la sombra de Alá, al universo le pasa lo mismo. Aparece y el hecho de que desaparezca no significa que deje de existir. Sigue estando ahí. Pues bien, esto que es lo que mantiene la espiritualidad, es la tesis fundamental de la espiritualidad, el universo no desaparece, sino que después de expandirse se contrae para volver a la unicidad, por así decir, pero forma parte de un ciclo, porque esto después volverá otra vez a manifestarse y volverá otra vez a contraerse, y cada vez que se expanda y que se contraiga, la diferencia será que llegará más lejos. Es como si esa alfombra, ¿no? Ese tapete que decíamos que se extiende sobre el suelo del vacío suprainfinito, la alfombra cada vez fuera más grande, cada proceso de expansión y de contracción, la expansión llega más lejos. Eso va ligado también a la expansión de la conciencia que cada proceso de aparición y de contracción conlleva. Pues bien, eso hoy la ciencia también lo hace suyo. No ha sido así hasta tiempos muy recientes. Hoy día la ciencia plantea una teoría que tiene el curioso nombre del gran rebote, el gran rebote. Y el gran rebote lo que nos plantea precisamente es eso, que el universo surge, se contrae, pero para volver otra vez a surgir. Es un proceso cíclico. Diríamos que el universo está aquí, se manifiesta, eso es lo que nosotros llamamos el universo manifestado, la vida, la creación, pero cuando se contraiga, realmente no va a desaparecer, sigue estando aquí. Lo que pasa es que está en una realidad distinta que nuestros sentidos corpóreos mentales no lo perciben, pero aquí está como pendularmente haciendo el movimiento para volver a aparecer. Esto es lo que la ciencia denomina el gran rebote. Y la coincidencia, por tanto, a este respecto entre la ciencia de vanguardia y la espiritualidad de todos los tiempos es simplemente impresionante. En un ciclo que podríamos decir que es un ciclo eterno de expansión de la conciencia, donde esa aparición del universo, después de cada proceso de contracción, recoge todo lo que el universo, podríamos decir así, ha aprendido a aprender con H de conciencia, y eso hace que en el siguiente pendulazo tenga más fuerza y tenga más vigor para llegar todavía más lejos de lo que se había llegado en el proceso cíclico anterior. Muy bien, muy bien. Así que nos quedan algunos años de expansión, que actualmente estamos en expansión hasta que suceda el Big Crunch, que aunque de todas formas, como tú bien mencionas, nada muere, ¿no? Ni nosotros mismos, ni tampoco el universo. Qué interesante todo lo que comentas. Y por último, Emilio, para cerrar, que nos quedan algunos minutos de programa,
¿Podrías hacernos sí, una especie de resumen? Sabemos que el libro tiene un cierre, ¿no? Con Ujú. conclusiones. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, las semejanzas y algo igual ya has estado desarrollando, ¿no? Pero ¿cuáles son, en Mm, resumen, y las semejanzas y las diferencias fundamentales entre la astrofísica y la espiritualidad? mm. Sí, como tú señalas, creo que las semejanzas han quedado claro a lo largo de nuestro diálogo, ¿no? Son muy Ujú, fuertes, muy potentes, tanto en lo que precede al universo como de dónde procede y lo que ha sido su origen y su evolución. Hay grandes semejanzas, pero efectivamente también hay que plantearse, oye, ¿hay diferencias? Sí, todavía, lo remarco además la expresión, todavía hay diferencias. Y digo todavía porque la ciencia está convocada ineludiblemente a plantearse verdades trascendentes. Es decir, la ciencia hoy ya se ha dado cuenta que lo puramente material, lo puramente físico en sentido amplio del término, no da las respuestas que la ciencia está buscando. Y la ciencia mm, se acerca a constatar que detrás de la apariencia hay una esencia. Detrás de la apariencia hay mm, una esencia. Ahora bien, eso de que detrás de la apariencia, detrás del mundo, ¿no? De todo lo que podemos ver con nuestros sentidos físicos, corporiomentales, hay una esencia, eso no solamente es algo genérico, sino que, y ahí es donde podríamos decir que es el principal elemento de diferencia que hay todavía entre ciencia y espiritualidad, esa esencia que está más allá de la apariencia también se da en el ser humano. También se da en el ser humano. Es decir, es una mm, regla universal, pero esa regla universal también se da en cada persona. Eso significa que aquello, como decía hace unos minutos, aquello que no tiene origen, siendo origen de todo lo originado, se encuentra presente inmanente en todo lo originado y también en cada ser humano. Eso es lo que la ciencia en estos momentos está acercándose a una gran velocidad, pero aún no ha hecho suyo, porque además hacer suyo esto hace que se trastoque por completo lo que han sido mm, paradigmas científicos que están muy asentados en los sistemas de creencias de la ciencia y de la sociedad, sobre mm, todo una sociedad que se ha ido apartando de lo trascendente en los últimos tiempos. Porque es mm, decirnos que nosotros, cuando hablamos de lo que da origen al universo, eso que da origen al universo está en nosotros, está en cada uno. Se nos está diciendo por la espiritualidad, y esto todavía la ciencia no lo hace suyo, como decía el gran monje benedictino que ha hecho tanto por introducir la meditación en Europa, Willy Jigger, nos dice Willy Jigger, la ola es el mar. Es decir, sí, tú eres un ser humano y ese ser humano vive un puñado de años en un universo que es inmenso, que tiene 14.000 millones de años de luz, de edad, y tú puedes percibir que tú no eres nada, ¿no? Eres nada mm, en ese océano inmenso. Pero no es así, porque tú eres una ola, una olita en ese océano inmenso, pero siendo mm, una ola, eres el océano, porque ese aquello que no tiene origen mm, es tu naturaleza, es tu auténtico mm, ser. Y a partir de ahí, esa reflexión nos lleva a una visión del ser humano como perfecta conjunción de apariencia perecedera, nuestro yo físico, emocional y mental, y la personalidad a él asociada, pero junto a esa esencia, a esa apariencia perecedera, hay una esencia imperecedera. Y cuando eso lo dice la espiritualidad y la ciencia se va acercando, el momento en el que la ciencia haga suyo esto, Mariano, supondrá una auténtica revolución cultural, intelectual, ayudará a superar esta sociedad tan evanescente, ¿no? Y que mata a Dios y nos ayudará a percibir cómo mm, tenemos que vivir. Porque claro, si tú te consideras que simplemente eres tú yo, si yo creo que mm, soy solamente Emilio, pues mi vida se encadena al Emilio de turno. En cambio, si mm, percibo que Emilio no es sino una plasmación en una serie de reencarnaciones múltiples de una esencia, ¿no? ¿Qué es lo que realmente soy? Porque es la parte imperecedera que hay en cada uno de nosotros, pues la vida cambia por completo. Y yo creo que este es otro de los las enormes verdades que nos enseña la espiritualidad y mm. es hacia lo que va encaminada la ciencia, pero todavía es el elemento fundamental de diferencia al que tú hacías mención.
Sí, es verdad que en estas cuestiones la ciencia, claro, muchas veces tiene que partir de ciertos postulados que ya están fijos, que ya están rígidos, y muchas veces, claro, no reconoce ciertas cuestiones porque eso sería contradecir a otros científicos. Y he escuchado muchas veces, Emilio, que la ciencia en estas cuestiones va mucho más lenta que la espiritualidad. ¿Tú coincides en eso? Sí, sí, creo que es evidente que el momento en el que la ciencia se divorcia de la espiritualidad va como más lenta, por decirlo de alguna manera. Mm, Pero claro, la ciencia tiene ante sí un reto muy importante. La espiritualidad siempre ha dicho lo mismo, por decirlo de algún modo. La claro. ciencia tiene, tú lo decías antes, ¿no? Ha sido el siglo XX, ha marcado un antes y un después. La teoría de la relatividad, por una Mm, parte, y todo lo que es la física cuántica, por la otra, en la aportación científica de lo grande y en la aportación científica de lo pequeño, ha cambiado y hoy, a principios del siglo XXI, pues nos encontramos con esa ciencia a la que venimos haciendo referencia en nuestro diálogo. Pero claro, esta ciencia que en el siglo XX ha ido recuperando el maridaje con la espiritualidad, se encuentra en una situación como telón de fondo muy curiosa. Y es que en el siglo XX y en lo que llevamos de XXI, la sociedad global en la que estamos metidos quiere matar a Dios, en expresión de Friedrich mm, Nietzsche. Es decir, Friedrich Nietzsche dice en la transición del siglo XIX al siglo XX, Dios ha muerto y lo hemos matado nosotros. Eso de matar a Dios, ¿qué significa? No significa coger a un señor de barbas blancas y estrangularlo, ¿no? Que vive más allá de Júpiter. Creo que ha quedado claro que la percepción de la divinidad que está ligado a ese vacío plenum no tiene nada que ver con visiones primarias, ¿no? De señores de barbas blancas. Creo que eso muchos lo tenemos ya absolutamente claro. Cuando se habla de matar a Dios no significa estrangular a ese señor de barba blanca, sino que significa mm, expulsar lo trascendente de la vida personal y colectiva. Y eso es lo que estamos viviendo, lo que venimos viviendo hace ya mucho tiempo. Esta mm. sociedad se empeña en matar a Dios y que todo sea lo que se ve, la apariencia, que todo sea lo puramente material y nos aferramos a lo material. Está muy bien, por ejemplo, querer vivir más años. Por supuesto que sí, yo no Mm, lo discuto. También como Emilio yo quiero vivir más años. Ahora bien, sin obsesionarnos, porque nuestro ser es inmortal. Entonces, bien, está bien, pero también es verdad que como mi ser es inmortal y ahora está en el formato Emilio, el tuyo está en el formato Mariano, oye, habrá un momento determinado que este mm, formato, este coche, como yo digo, ya haya cumplido su función y lo que nos corresponde es dejar este coche mm. para salir de él y, oye, y volver otra vez a tener nuevas experiencias con un coche que se ajuste más a nuestro nuevo estado de conciencia, al avance que hayamos hecho en el coche anterior en cuanto a conciencia. Entonces, la ciencia tiene ese reto difícil de que se está dando cuenta la enorme similitud de sus postulados con la espiritualidad y eso se está dando en el contexto, en un marco y con un telón de fondo de una sociedad que expulsa lo trascendente, mientras que la ciencia cada vez se acerca más a lo trascendente. A partir de ahí creo que la espiritualidad tiene hoy un gran aliado en la ciencia a la hora de Mm. que lo trascendente vuelva a ocupar un lugar en nuestra vida, poniendo de manifiesto que hablar de trascendencia no es hablar de superstición, no es hablar de quimeras, sino que es hablar de una realidad que siempre los sabios y sabias en el camino de la conciencia y de la espiritualidad nos han mostrado y nos han enseñado, y que es también lo que empieza a mostrar y enseñar la Mm. astrofísica en particular y la ciencia contemporánea en general. Sí, totalmente. Y también pienso que la espiritualidad también se va a ir purificando, ¿no? Porque también a lo largo de los años, bueno, y esto lo hemos hablado mucho, Emilio, también que la espiritualidad bien entendida es esta filosofía perenne aplicada a un estilo de vida, a una práctica consciente, pero sin embargo también hubo mucha mezcla de lo que es espiritualidad, ritos o, bueno, cosas que quizás a veces no tienen nada que ver con la espiritualidad y la espiritualidad
se va purificando, ¿no? Se va purificando para plasmar en la vida cotidiana prácticas conscientes que lleven a un estado de plenitud, ¿no? ¿Coincides con eso en que tú ves una, porque te pregunto esto porque tú hace muchísimos años que estás compartiendo ideas y habrás visto muchísimas cosas, ¿no? En la espiritualidad. ¿Tú ves una purificación de la espiritualidad que se está viniendo, o sea, estamos purificando y volviendo a una verdadera espiritualidad? Cada vez más, sin ninguna duda, Mariano, cada vez más. Es decir, podríamos decir que de la misma forma que la ciencia se ha contaminado por lo intranscendente, hemos Ujú. hablado de ello, no voy a repetirlo, diríamos que la espiritualidad, la conciencia también ha vivido una cierta contaminación. Yo diría que como consecuencia igualmente de la superficialidad. Es decir, la ciencia porque se quedaba en lo superficial y la espiritualidad porque se ha fijado mucho en lo que es superficial para la espiritualidad. Todo lo que tiene que ver con el mayor respeto, con ritos, celebraciones, rituales, etcétera, etcétera, puede ser que nos acerque, pero ojo, puede ser que nos aleje de la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad exige una responsabilidad de conocimiento. Fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Este bagaje que nos está aportando la ciencia, la espiritualidad debe hacer suyo ese bagaje para explicar también de una forma más clara, oye, que esto que estamos diciendo, acudiendo a los sabios y sabias, es lo que nos está diciendo la teoría de la relatividad, son las Ujú. aportaciones que van de la mano de la teoría de la física cuántica y de teorías innovadoras como la teoría de cuerda, la teoría del principio holográfico, la teoría subcuántica y supercuántica. Eso es muy importante, que la espiritualidad lo recoja, porque es una manera de acercarnos a personas que de otra forma lo rechazan, porque entienden que son como eso, como quimera, como supersticiones. Y también es importante que cuando hablamos de espiritualidad no hagamos un ajuste de la verdad a lo que a nosotros nos conviene. Es decir, si hablamos de espiritualidad, ha llegado el momento, creo que es algo que, como tú apuntabas y te he dicho que sí, cada vez adquiere más peso. Nos dejemos de un supermercado espiritual donde todo vale, una New Age donde las cosas más profundas se trivializan y se convierten en cosas muy superficiales. Ha llegado el momento también de que seamos responsables para no transmitir nociones que son falsas. Te pongo un ejemplo. Ujú. La ciencia y la espiritualidad actualmente, la ciencia de ahora, la espiritualidad de siempre, nos aclaran el concepto. Te pongo solamente un ejemplo, Mariano, creo que es Ujú. suficiente. El ejemplo de Maya, un término sánscrito muy antiguo que cuando uno va a la New Age, al supermercado espiritual, dicen, es que todo es ilusión. Maya significa que todo es ilusión. Y Ujú. como todo es ilusión, bueno, finalmente la conclusión es que vive como te dé un poco la gana, porque como todo es ilusión, pero claro, la espiritualidad no te dice que vivas como te dé la gana, la espiritualidad te da unos principios, la espiritualidad te da una práctica de vida coherente, te llama una práctica de vida coherente con lo que realmente eres. Entonces, eso de Maya, ¿qué es lo que significa? La espiritualidad que nos dice, la espiritualidad lo que nos dice es que de donde todo procede es lo permanente. Eso que no tiene origen y es origen de todo lo originado es lo permanente. Y que en el núcleo duro de nuestro ser está también, por tanto, lo permanente. Pero que lo permanente en el universo que surge de aquello que no tiene origen, el universo todo es movimiento, todos son ciclos, todo es impermanente. Con lo que hay una especie de convivencia entre lo que es permanente y lo que es impermanente. El concepto de Maya, que es la impermanencia, simplemente no la ilusión, sino la impermanencia. El ser consciente que los días nacen y mueren, el ser consciente que hay multitud de ciclos que comienzan y que terminan, que todo el universo está en movimiento, en perfectos ciclos, por supuesto, pero en movimiento, eso es Maya. Maya es una llamada que nos demos cuenta todo lo que hay en la vida que nos rodea y en nosotros mismos, por ejemplo, el Emilio de turno, que es impermanente, que es perecedero. Eso es Maya, pero no ilusión. Entonces, ¿cuánto daño se hace cuando se dice Maya significa ilusión y como vivimos en una ilusión,
Pues entonces, ¿qué más da? Si esto es todo una ilusión, no es un ejemplo donde ahora, para comprender la impermanencia y para comprender este juego entre lo permanente y lo impermanente, la ciencia nos está dando recursos muy válidos que nos ayudan a la comprensión. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Emilio, por compartirnos todo este conocimiento con tu ya conocido por nosotros desde hace años, ese poder de síntesis magistral, tus reflexiones, aclaraciones también, como esta última, del significado de, sí, de lo que se llamaba Maya, ¿no? En lo que es el hinduismo, en lo que es la ilusión, todo eso que está, a veces no está muy claro y que se presta a confusiones, ¿no? Invitamos a todos y a todas a profundizar en el libro que recientemente he editado, que contiene mucha más información, que verán en pantalla su portada. Y también invitamos también a visitar el sitio web del proyecto que dirige Emilio y todo su equipo de dirección, www.sociedaddistópica.com. Ese es el sitio web y también el blog personal de Emilio, donde hay artículos y también ahí están las actividades que Emilio desde hace muchísimos años tiene una agenda muy comprometida y muy apretada, y ahí están todas sus actividades y todos sus encuentros virtuales que con la mayor humildad nosotros también compartimos con su autorización. El blog se llama El Cielo en la Tierra, muy conocido es el blog, pero por si alguien no lo conoce, lo mencionamos y lo dejamos también debajo en la pantalla. Emilio, hasta la próxima. Como siempre, una alegría que nos visites y muchísimas gracias por todo. Muy bien, Mariano, si me permite solamente compartir que no te lo he dicho antes, hemos abierto un canal desde el proyecto de Conciencia y Sociedad Distópica, un canal en Telegram, Ah, con lo bien. cual en Telegram, poniendo Sociedad Distópica o SOC Distópica, se puede acceder al canal. Muchísimas gracias, Mariano, el agradecimiento es mío, siempre es un placer compartir contigo. Tus encuentros siempre llevan a hablar de los temas con Honduras, lo cual te agradezco de corazón y te envío un abrazo muy fuerte a ti y a todos los amigos de tu canal. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos y a todas. Adiós.